Hay muchos vídeos en YouTube acerca de la paradoja de Fermi, que es la contradicción que surge entre las estimaciones de posibles civilizaciones que podría haber en el universo y la falta de indicios de la existencia de dichas civilizaciones. Si hay tantos aliens ahí fuera, ¿por qué no recibimos ninguna señal? Hay muchas posibles soluciones a la paradoja de Fermi, entre ellas que los aliens existen y han estado en la Tierra, pero no se han dado a conocer, lo que serían los ovnis, que existen y han estado aquí, pero antes que el hombre, que existen pero no se comunican con nosotros, o no han intentado comunicarse, o no tienen la tecnología suficiente, etcétera, etcétera. Las soluciones incluyen cosas tan inquietantes como que la Tierra es como una especie de zoo donde nosotros y el resto de organismos estamos enjaulados, o que el universo podría ser una simulación. Pero no estamos aquí para hablar de la paradoja de Fermi, que como digo ya tiene muchos vídeos explicándola y os animo a que veáis alguno, sino de una de sus posibles soluciones. Tendemos a pensar que el futuro del Homo sapiens es el viaje interestelar, desarrollar algún tipo de empuje para acelerar de manera suficiente y entonces quizá colonizar otro planeta. Oh, cariño. La primera bofetada que nos llevamos es que el Homo sapiens como especie nunca llegará a colonizar las estrellas, ya que la cantidad de radiación que reciben los viajeros es varias órdenes de magnitud mayores que en la Tierra. En pocas generaciones los humanos que viajan verían sus genomas mutados y como resultado dejarían de ser Homo sapiens. Mutaríamos en una especie nueva, ponle el nombre que quieras, pero Homo sapiens fijo que no. El destino de nuestra especie es inseparable del planeta Tierra. La segunda en la frente son las características de tal misión. Las distancias en el universo son tan enormes, incluso viajando cercano a la velocidad de la luz, el entorno es hostil y sería muy difícil mantener una nave que diera capacidad a tantas personas para sobrevivir durante generaciones. Podríamos llamar a este camino la vía de mayor resistencia, y podríamos tener delante de nuestras narices un camino de menor resistencia y no habernos dado cuenta, porque lo normal no es viajar río arriba como los salmones, lo normal es tener la corriente a favor y usar la vía más sencilla. Y si te digo que no recibimos señales de aliens porque el futuro de las civilizaciones no es el viaje interestelar, sino el viaje hacia lo interior, hacia un entorno cada vez más miniaturizado, más denso, más energético y en definitiva más eficiente, bienvenidos a la Transcensión. Para hablar de la Transcensión, lo primero que tenemos que hablar es del desarrollo evolutivo, conocido como Evo-Devo. La hipótesis se basa en que tanto en el universo como en biología o en cualquier otro sistema que estudiemos, ocurren dos tipos de procesos. Unos son evolutivos y sus características es que son experimentales, divergentes, creativos, estocásticos y crecientemente impredictivos. Los otros procesos son llamados de desarrollo, siendo sus características que son conservadores, convergentes, estadísticamente determinísticos y por tanto probabilísticamente predecibles. Ejemplos de estos dos procesos en el universo serían por un lado los procesos impredecibles como la mecánica cuántica, el caos y la termodinámica no en equilibrio, y por otro procesos predecibles y restringidos como las leyes de conservación de la energía, la entropía y la expansión del universo. Un ejemplo de procesos de desarrollo en el universo serían los ciclos estelares, donde para dos estrellas con la misma composición y masa tendríamos un desarrollo igual y predecible. Una estrella azul supergigante siempre acabará explotando en supernova y acabará sus días siendo una estrella de neutrones o un agujero negro. Sin embargo, la ciencia del desarrollo evolutivo se acuñó en un principio en biología, al descubrirse que en todos los organismos complejos hay genes que están involucrados en el desarrollo embrionario y que a grosso modo dictan dónde se colocan las diferentes partes del cuerpo durante el crecimiento. Estos genes se llaman homeóticos, llevan millones de años sin apenas cambiar y serían el ejemplo de comportamiento predecible y restringido en un sistema biológico. Aproximadamente el 5% de los genes serían homeóticos, mientras que el otro 95% serían evolutivos y causantes de la diversificación de la vida y la selección natural. En la hipótesis de la transcensión de John Smart, y esto es un poco controvertido e incluso él mismo lo reconoce, los procesos Evo-Devo se darían en todos los sistemas, incluyendo ecosistemas, pero también en la cognición del cerebro humano, en la cultura o en la propia tecnología que fabricamos. Dado que, como decimos, los procesos de desarrollo son convergentes, esto guiaría a la mayoría de civilizaciones al mismo destino, la transcensión, que en breve explicaremos qué es. Aquellas civilizaciones que optaran por el camino contrario, la exploración espacial, serían consideradas civilizaciones fallidas. Y lo siento por el rollo, pero esto es como el carnet de conducir. Primero hay que hacer la teoría para pasar a la parte chachi. El otro pilar en el que se asienta la transcensión es en la aceleración del ratio de la tasa de energía para cualquier sistema.
Este término fue acuñado por Chaisson en 2001 y se usaría para medir la complejidad de un sistema. A más tasa de energía o metabolismo en caso de ser un ser vivo, más complejo sería el sistema estudiado. De nuevo, como en los procesos Evo-Devo, esto aplicaría a todas las estructuras, desde las células hasta el urbanismo. Ejemplos de la aceleración del ratio de la tasa de energía serían, por ejemplo, en biología, el paso de la química prebiótica a las células procariotas, de estas a las eucariotas, aumentando cada vez la complejidad y el gasto de energía, y finalmente culminando en el cerebro humano, que sería el máximo exponente de compresión de metabolismo en el menor espacio posible. Indicios de esta compresión serían también la organización de las sociedades, que cada vez tienden a agruparse en espacios más pequeños, más densos y más optimizados, o sea, las ciudades, donde a día de hoy ya vive el 54% de la población. Finalmente, la compresión también sería visible en la tecnología, que como ya sabemos es una carrera incesante de miniaturización, eficiencia y capacidad de cómputo cada vez más creciente. Este último punto, el de la tecnología, es clave, pues sabemos que en computación el máximo gasto de energía y tiempo transcurre entre que enviamos información desde la CPU a la memoria y viceversa. Mientras que una operación de CPU consume del orden de varios cientos de femtojulios, los movimientos a y desde memoria están varias órdenes de magnitud por encima, en los cientos de picojulios. La compresión de la tasa de energía para la computación más avanzada guiaría a las civilizaciones a los puntos del universo donde una computadora puede ser más poderosa. Efectivamente, lo has adivinado. Hola, hijos de Maldacena, ¿listos para estar completamente cerebro? Este sitio es el horizonte de eventos de un agujero negro. Este es el sitio donde quieres vivir si aspiras a estar en la frontera de la computación y ser mejor que Intel o Nvidia, el límite de Bekenstein, donde cambiar un bit en la memoria tiene el menor coste de energía posible y es instantáneo para cualquier lugar de la memoria donde quieras hacerlo, siempre que ese lugar esté también en algún sitio del horizonte de eventos. Los agujeros negros serían el punto ideal para quedarse, ya que permitirían también los viajes al futuro, porque la velocidad de los objetos en el horizonte de eventos hace que sus relojes locales transcurran más lentos que en el resto del universo. Esta velocidad se calcula entre el 86 y el 99% de la velocidad de la luz, siendo este último caso un salto instantáneo a cualquier momento del futuro. Por último, también serían los putos amos como máquinas recolectoras de energía más eficientes del universo, por el disco de acreción que rota alrededor de los agujeros negros a altísimas velocidades, y que si se pudiera recolectar, su eficiencia sería 50 veces mejor que la de la fusión nuclear. Y llegamos a la cuestión final. La transcensión resolvería la paradoja de Fermi. No vemos aliens porque esas civilizaciones ya han trascendido, y son silenciosas porque no emiten ondas de radio de cara al exterior. Pero, ¿cómo sería ese proceso de transcensión? Aquí es donde la hipótesis es poco clara, al menos en mi opinión, ya que me he leído el paper entero y no se especifica bien este proceso. Si los agujeros negros son creados por la propia civilización, ese es un impedimento técnico a la misma altura del viaje interestelar. Comprimir un objeto del tamaño de la Tierra al radio de una manzana pues no es cualquier cosa. Si se trata de viajar a un agujero negro existente, Sagitario A, por ejemplo, el agujero negro supermasivo del centro de la Vía Láctea, está a 25.000 años luz, por lo que de nuevo implicaría un cierto componente de viaje estelar. La hipótesis también dice que el espacio a conquistar es el que existe entre 10 a la menos 10 metros, la escala de un átomo, en la que a día de hoy aún podemos operar, y 10 a la menos 35, que es la escala de Planck. Sin embargo, no explica cómo lidiar con femtomáquinas que sufren los efectos de la mecánica cuántica. Imagínate crear un nanorobot que está en dos sitios al mismo tiempo, intentando apretar con una llave inglesa que también lo hace. En cuanto al propio proceso de la transcensión, la hipótesis solo da indicios. Un tipo de transcensión sería traspasar la conciencia de los individuos a una simulación colocada en el horizonte de eventos, que es el mejor sitio del universo para computar. Esto lo hemos visto muchas veces en ciencia ficción y en la no tan ficción. El otro, un poco más inquietante, sería estamparse y vivir bidimensionalmente en el horizonte de eventos en forma de estructuras de información superoptimizadas. La hipótesis que permitiría esto es el llamado principio holográfico, que postula que se puede hacer una descripción completa de toda la información introducida en un agujero negro, codificándola en la superficie bidimensional del horizonte de eventos. Es decir, que nuestro destino sería acabar viviendo estampados como sellos.